Muy buenas noches, Dios les bendiga. ¿Qué le parece si oramos? Que tenemos un invitado que ya está esperando ahí, está en el backstage, en off, ya está con nosotros. Así vamos a charlar juntos un rato, hacer una entrevista a este hombre que tiene una palabra para nosotros en esta noche. Oramos, Dios le bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias por poder estar juntos, entre hermanos, con los amigos, Señor, declarando que es un tiempo de bendición, que es un tiempo de fe, que es un tiempo de manifestación, que es un tiempo donde tu mano, tu presencia se está moviendo. Señor, creyendo que estás sobrando, que estás trayendo un nuevo tiempo sobre la iglesia. Hemos entrado en un tiempo de conquista, tiempo de victoria, para que a pesar de todas las circunstancias, lo que esté pasando, Señor, tu mano se esté moviendo, tu presencia esté obrando, para creer, Señor, que estás acá, que estás abriendo caminos, que estás cambiando, transformando los tiempos, trastornando, Señor, las cosas que pasan. Señor, en el nombre de Jesús, que no importa lo que esté pasando, saber que vos estás por delante. Vos tenés una obra especial, vos tenés una dirección especial. Vos estás haciendo todavía tu extraña obra, y yo sé que pronto y en pocos días nos vas a sorprender. Lo estamos viendo día a día, Señor, en cosas en la iglesia, así lo estamos viendo en cada familia, en cada uno, Señor, de los hermanos, y creemos que vas a seguir manifestando tu presencia, tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, por lo que se están conectando, por lo que están llegando en esta noche, por quienes están acá. Gracias, Señor, porque va a ser un buen tiempo donde podamos charlar de nuestras cosas a nuestra manera, entre nosotros, nuestra necesidad, compartir un poco de lo que vos pusiste en nuestro corazón para llegar a ser lo que querés de nosotros, para llegar a tomar el lugar que vos nos diste, para llegar a entrar a la tierra de bendición que tenés para cada uno de nosotros, la cual declaramos, proclamamos, Señor, y tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Así un poquito más entre casa. Es un día más entre casa, un viernes es un día más entre casa. Es casi como un domingo en la mañana. No sé si alguno está presente en los devocionales de domingo en la mañana. Estamos ahí entre mates, charlando. Hasta el otro día me levanté, di la vuelta, me puse a conversar con otro. Después seguíamos charlando, porque es estar así, estar entre casa, en la informalidad, poder compartiendo también la palabra del Señor. ¿Y por qué es importante la informalidad? Esto va un poquito en contra de un pensamiento muy tradicional, ¿no? Sobre la Biblia, sobre la relación con Dios. Es importante la informalidad para que nosotros entendamos que Dios está en cualquier momento de nuestra vida, que no es para un momento especial, para un lugar especial, para una vestimenta especial, sino que Dios está en cualquier momento de nuestras vidas. Así, por lo tanto, también en la informalidad estamos compartiendo, creyendo y compartiéndonos con otros la palabra del Señor. Pero bueno, vamos directamente. Está con nosotros en esta noche, con cara de enojado y todo, con cara de enojado y todo, están con nosotros esta noche el señor Walter Nicolás Di Paolo, desde la gran tierra de, ¿cómo se llama tu barrio? Quilmes Oeste, La Cañada. Desde el barrio de La Cañada. Estuve cerca de tu casa. Estuve cerquita de tu casa. Sí, pasé a unas 3 cuadras de tu casa. Estuve, pero no, y comprando, ¿qué puedo estar haciendo yo? Gastando plata. No fui porque, no, ¿viste? No se puede, no nos podemos juntar, no nos podemos saludar, no te pueden, entonces, todas esas cosas. Así que seguí de largo, pero había gente en la calle a lo loco. Sí, acá en el barrio sí, están dentro de todo no, en la normalidad. O sea, Sí, yo no salgo de mi casa, hoy salí, fuimos con nada al pago fácil que tenía que pagar el monotributo y mañana se me vencía. Entonces salimos un cachito, pero tardamos 20 minutos, menos. Y volvimos de vuelta. ¿Y en el pago fácil había gente? No había nadie. No, porque entró y salió. No, pero iba por Mosconi. Después no me acuerdo si fui, porque fui por Mosconi y volví por Calchaquí. Tanto Mosconi como Calchaquí, lleno de gente como si fuera un día normal. Fui a comprar allá. Cuando yo salgo, que voy a cargar gas, ponele, antes la GNZ está en Calchaquí, y yo cuando voy a volver tengo que cruzar Calchaquí. Cuando empezamos la cuarentena, olvídate, la cruzaba así nomás. Ahora, querés cruzar Calchaquí y estás 20 minutos. O sea, ahí te das cuenta la cantidad de tráfico que hay. Imagínate lo que es Solano. Acá es un descontrol. Ya otra vez no hay lugar para estacionar, otra vez lo mismo de todo, lo mismo de siempre. Bueno, esperá que me andan hablando por atrás, por los costados. Acá estamos. Estaba mirando hoy en la palabra que una continuación de lo que hablamos el viernes pasado. El viernes pasado
empecé con un desarrollo de mensaje que vos te acordarás, es algo que hablamos hace unos años atrás, sobre las 5, ¿cómo era? Las 5 trabas o los 5 impedimentos, algo así era, que impedían que alcances tu plenitud, entrar al desarrollo de tu potencial. ¿Te acordás? Los principios de Brea Máximo. ¿No te acordás? Bueno, no te acordás. Hola S, ¿cómo estás? Que hablaban cuáles eran las cosas que impedían que el pueblo de Israel, y por lo tanto lo llevamos a nosotros como hombres, alcanzáramos la plenitud total, el máximo potencial. Lo primero que hablamos el viernes pasado, estábamos con Ezequiel, es sobre la codicia. Si querés, porque no tenés ni la menor idea, ¿no? Ni la menor idea. Bueno, después leo un poquito los pasajes que tienen que ver con eso, pero que dice que son cosas que por haberlas hecho fueron desterrados y quedaron todos muertos sin poder entrar a la tierra de bendición. Hay un lugar de bendición para nosotros, hay una tierra prometida, que no es solamente la vida eterna, no es solamente la Jerusalén celestial, sino que es un lugar de bendición ahora. Hay una plenitud para tu casa, para tu familia, hay una plenitud en tus negocios, en tu, no sé, en tu andar diario, en todo lo que puedas vivir, en tu experiencia personal, en el ánimo, en el corazón, en las emociones, en los sentimientos. Hay una plenitud que Dios tiene para darnos. Y a veces no la alcanzamos. A veces andamos medio rengo, a veces andamos medio tuerto, a veces pareciera ser que uno anda ahí como llevando, ¿viste? Llevando esas bolsas de 50 kilos. ¿Y por qué? Bueno, el por qué es porque hay algunas cosas que hacemos mal, algunas cosas que corremos del foco y que en este tiempo es importante que empecemos a poner en el lugar que corresponde. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Decía en el devocional de, no sé si fue de ayer o de hoy, de la mañana, que tenemos que entender que estamos llamados para algo. O sea, hay gente que la está pasando realmente mal. Hay gente que anímicamente está mal. Y esa gente que anímicamente está mal, el que la tiene que levantar es la iglesia. Pero si la iglesia anda mirando también sus agujeros, si andas mirando tus medias rotas, si andas mirando lo que te falta, si andas mirando lo que no alcanzas, entonces no tenés manera de poder ayudar a otro. Y tenemos que llevar a los demás, a la gente, a la sociedad, a alcanzar esa plenitud. Alcanzar eso que dice, mira, ¿ves? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, eso chicato, y todas estas cosas les serán. Yo estoy mirando allá lejos, mirá. Bueno, pero yo lo tengo en el celular chiquitito, allá chiquitito, no tengo la pantalla grande. Yo tampoco, estoy mirando celular. Bueno, entonces sí, te chicato. Bueno, ¿viste? Mira, estoy mirando, mi celular está cumpliendo el distanciamiento social. Lo tengo, a ver, mira, justo, ahí hago la prueba, exactamente, al alcance de un brazo. Yo también, ahí, mira, ¿ven? Mira. ¿Ves? Ahí estoy tapando la cámara. Ahí está mi celu. No estoy usando la pantalla, estoy usando la cámara del celular porque obviamente es mucho mejor que la que puede tener la compu. Así que, don Walter, ¿qué tiene para contarnos, qué tiene para compartir con nosotros? Y después sigo con eso que estaba hablando. Bueno, yo hoy, cuando estaba haciendo mi devocional, no sé si el que lo escuchó se habrá dado cuenta, que sí, hice mi devocional con, no la palabra Walter, que estaba hoy. ¿Me voy o me quedo? Quédate, como quieras, no hay drama. Mejor se te queda. Bueno, hice mi devocional con una palabra que no está en la lectura de hoy, está en la lectura de mañana. No me di cuenta, seguí leyendo, me colgué a leer, Hechos particularmente, y cuando me voy a fijar a ver hasta dónde era, ya me había pasado como 10 versículos por lo menos. ¿Qué pasa? Justo la palabra que a mí me llamó la atención estaba en un versículo que no está en la lectura de hoy, está en la lectura de mañana. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Lo pongo en mi devocional o no? Dije, bueno, si eso fue lo que a mí me llamó la atención, Dios me está hablando con eso, o sea, ya está, lo uso, no hay drama. Y hice mi devocional con ese versículo. Pero a su vez, cuando estaba haciendo el devocional, me había acordado de otro versículo que había visto en Proverbios, que era como que los dos se unían de una forma u otra, ¿viste? Entonces, yo, bueno, les leo el versículo del que estoy hablando. Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 10, dice: mientras estaban en Listra, claro, exactamente, porque hoy es hasta el 7, y yo usé el 8 y el 10.
8, 9 y 10. Dice, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Bueno, ese es el devocional que yo hice hoy, ¿no? La palabra que usé hoy. Y yo acá comentaba que, primero que dice, a mí lo que me había llamado la atención de la palabra era que dice, Pablo dijo que vio que el hombre tenía fe para ser sanado. O sea, tenía fe la persona que estaba sentada, porque ahí está la otra, ¿no? Todos tenemos una medida de fe, pero yo no sé si todos tenemos la misma fe, ¿no? Cada uno tiene una medida de fe distinta y es bueno pedir fe, ¿no? Yo cuando conocí al Señor, no era incrédulo, pero era muy lógico. Yo de chico siempre fui muy lógico, pensaba mucho las cosas, o sea, para mí 2 más 2 es 4 y 4 más 4 es 8, y no había vuelta. Y en las cosas de Dios no es así. Vos mismo lo decís siempre, la matemática de Dios es distinta a la nuestra. Y es verdad, yo eso lo fui comprobando a lo largo de los años, en cosas que Dios me fue sorprendiendo día a día, cosas que uno no tiene explicación física o lógica, por decirlo de alguna manera, y pasan, ¿no? Entonces vos decís, ese es Dios, no es una casualidad, no es algo increíble, es Dios obrando, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que Dios obra de forma distinta a la que nosotros podemos llegar a pensar con nuestra lógica. Entonces, ahí dije, bueno, te fuiste nomás, ¿no? La fe que tenía, ¿no? Cada uno, no es, me está mareando. La fe que tenía cada uno no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo en cada uno. Dice que este hombre tenía fe para ser sanado. Entonces, tenía fe. Pero lo segundo que me llama la atención es que Pablo lo mira fijamente, porque se da cuenta, y le dice, levántate. Y ahí el hombre hace una acción. O sea, ahí vemos que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, tenía fe, la puso en práctica y fue sano, porque la puso en práctica. Si no la hubiera puesto en práctica, si no hubiera hecho caso a lo que Pablo le dijo, levántate, no se hubiera sanado. Eso es lo segundo que vemos. Pero ahora yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene fe en algo, cree, lo pone en práctica? Porque primero en principal, si vos tenés fe, tenés que ponerla en práctica. Pero después, cuando vos tenés fe en algo, lo pones en práctica y no pasa. ¿Qué es? Dios no te quiere, Dios no te tiene en cuenta. ¿Cómo llamamos eso? No, para mí, Dios tiene en cuenta a todos y nos considera a todos de la misma forma. La diferencia está ahora en lo que voy a leer ahora, que es el versículo de Proverbios, que dice, capítulo 19, versículo 21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Bueno, acá a mí me llama la atención totalmente, porque, o sea, me impacta porque dice que vos podés hacer todos los planes que vos quieras, podés querer poner un negocio, tener fe que te ve bien, accionar, por ejemplo, lo llevo a ese plano, ¿no? Accionar y que después no suceda. ¿Qué pasó? ¿No tuviste la fe suficiente? Puede ser. O no estaba dentro del propósito de Dios con vos, en tu vida. Entonces, porque, por ejemplo, yo te lo llevo un ejemplo muy claro. Hace 2 años aproximadamente, sí, 2 años y algo, falleció mi mamá y en ese momento yo tenía fe de que Dios la podía sanar. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, viendo prédicas de Dante Gebel, él como testimonio propio, cuando él se convirtió y demás, cuenta que la madre tenía cáncer, estaba a punto de morir, todos los médicos le habían dicho que iba a morir, bueno, orando y demás, el Señor se la regaló casi 20 años más, 10 años más, no me acuerdo cuánto decía. Entonces yo decía, ¿por qué para Dante sí y por qué para, por ejemplo, para mí no? Es la fe, él tuvo más fe que yo. ¿Cómo se llama eso? Y yo tengo una simple palabra, o sea, respuesta que dice acá en Proverbio, que es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno, general, y si vos no estás dentro de ese propósito, o sea, si tu fe no está dentro de lo que Dios quiere, por más fe que tengas en eso, no va a pasar. Y no quiere decir que Dios es malo, quiere decir que Dios tiene algo mejor para vos y que Él sabe por qué lo está haciendo. Por ejemplo, yo lo que pienso a veces es, mi vieja, particularmente, era una persona que no estaba ni con Dios
ni sin Dios. Estaba en el medio, tibia, como dice la palabra, ¿no? Ella creía en Dios porque yo le hablaba de Dios y creía y de vez en cuando iba a la iglesia, pero seguía su vida. O sea, ella hacía su vida y muchas de las cosas que capaz que ella hacía no estaban dentro de lo que Dios quiere que uno haga, ¿no? Porque cuando uno se convierte al Señor, hay cosas que tiene que dejar atrás y hay cosas nuevas que tiene que empezar a hacer, como empezar a servirlo, empezar a dedicarle tiempo a Dios, a ponerlo en primer lugar, un montón de cosas y cosas viejas que uno hacía antes pasaron, dice la palabra, ¿no? Entonces, si vos seguís haciendo las cosas viejas, normalmente, sin ningún tipo de remordimiento, quiere decir que estás en el medio, porque creo en Dios, voy a la iglesia 2 o 3 veces, pero sigo con mi vida de antes. Entonces, o sea, no te convertiste, por decirlo de alguna manera. Y yo pensaba, ¿no? A mis adentros, yo no sé si es así o no, pero cuando mi vieja falleció, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hacerle la oración de fe, que ella se confiese, que pida perdón por sus pecados y demás, y después de eso falleció, ¿no? O sea, la oración para que se convierta. Pidió perdón, se arrepintió, creyó en Jesús y fue salva, ¿no? Ahora, yo pienso, Dios, ponele que la sanaba, ¿no? Ponele que mi vieja no fallecía. ¿Y cómo sabemos después que mi vieja iba a ser salva? Porque vamos a algo sincero. Para mí, Dios no quiere que nadie se pierda. Y va a usar las herramientas, todas las herramientas que más pueda para que esa persona se acerque a Él, lo conozca y sea salva. Porque hay 2 caminos, la salvación, o sea, vida eterna, condenación eterna. Ese es el fin para cada uno. O sea, tenés 2 puertas, 2 caminos. Entonces, Dios, como es bueno, Dios quiere que vos lo conozcas, que vos tengas vida eterna. Ahora, va a usar cualquier medio que tenga a ese alcance. Porque yo pensaba, ponerle mi vieja no, se sanaba, no hacía oración de fe, seguía su vida como normal. Un día la roban en la calle, le meten un tiro y mi vieja se va al infierno. O sea, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, Dios usó, yo qué sé, eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, llegó su hora, pero le dio la oportunidad de ser salvo. Entonces yo decía, mi fe no era que era escasa o que a Dante sí y a mí no, ¿no? Dante y Gebel le estoy hablando. Sino que Dios tiene un propósito particular con cada uno. Dios tiene un propósito con vos, conmigo, y Dios conoce cuál es el partido final, por decirlo de alguna manera. Dios ya vio el partido, ya sabe cuál es el resultado, y hace que sabe qué es lo mejor para vos y qué no. Entonces, si a vos te va mal en X negocio, por más fe que tuviste, lo que sea, es porque Dios sabe lo que vos necesitas. Dios sabe que te va a dar algo mejor o que ese no es el camino. Él no está dentro de su propósito. ¿Por qué? Porque eso te va a terminar alejando de él, porque eso te va a terminar apartando de su camino. Entonces, ¿qué hace? Lógicamente, por más fe que vos le pongas, por más fe que tengas, por más acción que cometas, no te va a ir bien si Dios no quiere, porque no está dentro de su propósito. Yo tenía un amigo, particularmente, un conocido, que cuando yo hacía poco que estaba yendo a la iglesia, me decía, yo quiero un trabajo así, yo quiero un trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, y no quiero viajar a Capital. Quiero que sea acá. Le digo, vos estás loco, le digo, estás sin trabajo, agarrá lo que venga. No, yo tengo fe que el Señor me va a dar ese trabajo. Decía, ¿no? Yo tengo fe que el Señor me va a dar ese trabajo. Digo, bueno, si vos tenés fe que el Señor te va a dar ese trabajo, le digo, ponete o sea, empezá a buscarlo, ¿no? Empezá a accionar. Empezó a accionar en una semana, era una época donde nadie conseguía laburo. Y el laburo que vos conseguías era un laburo que, no sé, cualquier cosa. Capaz que eran 7 días a la semana, 12 horas, él no, él quería de 8 horas, de lunes a viernes, o sea, todos los chiches, ¿no? Se puso a buscar laburo, ¿no? Bien, con un currículum, foto, todo como debe ser. A la semana, 2 semanas, lo llaman y empieza a trabajar. ¿Cómo era el trabajo? De 8 horas, lunes a viernes, no tenía que viajar a Capital, o sea, era cerca, todo como él quería. Entonces yo dije, bueno, es así, vos tenés fe en algo, lo ponés por obra, o sea, empezás a accionar, y Dios se lo dio, Dios se lo cumplió. Ahora, capaz que no son todos los casos así. Y no quiere decir que Dios sea malo, o que Dios no te quiera, o que Dios tenga favoritismo, porque sabemos que Dios no tiene favoritismo por nadie, pero hay una diferencia. Proverbios dice que vos podés hacer todos los planes que vos quieras, pero que su propósito, el propósito del Señor, al final va a prevalecer. Entonces,
si nos sujetamos a lo que dice ahí, quiere decir que a veces, por más que tenga fe y las cosas no sucedan, yo esto lo hablé particularmente con el pastor en su momento, porque yo decía, yo una vez le pregunté, miren lo que le llegué a preguntar, ¿cómo hago para tener más fe de la que tengo en determinada situación, ¿no? ¿Cómo hago para tener más fe? O sea, yo siento que estoy teniendo toda la fe que puedo, más, lo más posible, o sea, adoro a Dios, paso al altar, levanto las manos a full, o sea, ya más fe de lo que tengo no puedo tener, o sea, no sé cómo hacerlo. Y él me dijo, a veces las cosas no suceden porque Dios no está dentro del propósito de Dios, Dios tiene otro propósito con esa situación y lo único que te queda es esperar a lo que Dios decida que pase o cómo lo va a usar a esa determinada situación. Y es así, porque si nos vemos, que en Proverbio dice que el propósito de Dios es el que va a prevalecer. Así que bueno, yo le quería compartir esto, principalmente que a los que tengan fe, o sea, todos tenemos una medida de fe, pero tratemos de aumentar esa fe, que se puede aumentar, hablemos con Dios para que nos dé más fe, para, digamos, o sea, leyendo la palabra, teniendo más relación con Él, esa fe aumenta. Y segundo, que nos acordemos que si no ponemos en práctica la fe, primero ya de entrada vamos muertos. O sea, no tenemos, nunca va a llegar eso que estamos esperando si no ponemos la fe por obra, ¿no? Partamos de esa base. Y después, que si eso que nosotros estamos poniendo por obra no resulta, no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros, que no nos quiera o que a nosotros no nos tiene en cuenta. Quiere decir simplemente que Dios tiene otra cosa preparada para nosotros, no está eso que nosotros estamos esperando, no está dentro de su propósito, o está dentro de su propósito, pero no es el tiempo que Dios quiere que vos lo obtengas, ¿no? Eso es otra cosa, porque el tiempo de Dios sabemos que no es el mismo de nosotros. En el devocional de ayer, yo creo que decía que el pueblo de Israel, entre que salió de Egipto, entre que conquistaron todas las naciones, y estaba Salomón, se creó el templo y todo, pasaron más de 450 años. O sea, a veces las cosas no son de hoy para mañana, a veces no son de acá al mes que viene, puede tardar 1 año, 2 años, eso lo sabe Dios. Lo importante es que nosotros sepamos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos teniendo una relación con Él, que tratamos de aumentar esa fe y ponerla por obra, y bueno, cada día acercando un poco más a Él, ¿no? Así que bueno, eso era lo que le tenía para compartir, espero que no se hayan aburrido. Me olvidé que tenía... Sí, no, me olvidé que tenía apagado el micrófono. Yo mismo lo había apagado. ¿Por qué nos vamos a aburrir, digo yo? No, yo digo, capaz que hablo mucho, a mí me gusta hablar. Sí, hablas demasiado. Sí, eso no importa, eso se corrige. No sé, de tu devocional de ayer no sabía nada porque yo no escucho los devocionales que llegan tarde, ¿viste? Entonces, mira qué casualidad, porque ayer llegó a las 11 de la mañana. Entonces sí lo escuché ayer. 10:30. Entonces ayer sí. No sé, mirá, igual. Vos sabés la cantidad de cosas que escucho por día y la que yo mismo hago por día. Por eso yo no me acuerdo cuando digo, me refiero a un devocional o a una prédica, no sé si fue de ayer, no sé si fue un devocional, si fue una prédica, si fue la reunión del miércoles, si era la reunión del sábado, si fue el domingo, si lo dije el lunes, martes, miércoles, ya no sé, ya estoy recontra perdido. Pero por eso te digo, si fue a la mañana, entonces lo escuché. Sí, fue a la mañana. Ayer y antes de ayer lo mandé a la mañana, creo. Bueno, el de hoy no lo escuché. Hoy no tuve tiempo de escuchar, escuché la mitad de los devocionales. No tuve tiempo de hacer todo. Me quedó algo picando de lo que decías sobre, lo dijiste al principio, algo tuyo personal, que vos le pedís a Dios o le pedías a Dios que te dé fe y cómo hacer para tener más fe. Entonces, primero pregunto, antes de seguir, ¿le seguís pidiendo a Dios eso o cómo haces para tener más fe? Una vez me dijiste que el don de fe, el don de fe se le puede pedir a Dios, ¿no? Sí. Se le puede pedir a Dios y Dios te puede dar el don de la fe, porque hay personas que lo tienen, el don de la fe. Todos tenemos una medida. ¿Estamos hablando de don de fe o de fe? No, de fe. Yo, cuando te digo que yo le pido a Dios, le pido el don de fe, lógicamente. O sea, quiero tener ese don, porque lógicamente cada uno tiene una medida de fe, y esa medida de fe, yo calculo que cuando uno la va poniendo en práctica, va viendo lo que Dios puede hacer, porque a ver, vamos a ser sinceros, cuando yo llegué a la iglesia no tenía fe, o creía en Dios, pero
¿viste? A medida que lo fui conociendo a Dios, eso fue cambiando en mí. Y hoy en día vos me decís, no sé, hay un paralítico en la iglesia, y mañana me decís Dios lo sanó, y yo lo creo, porque fui viendo lo que Dios fue haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que hizo en mi vida, con diferentes situaciones, cosas que yo pensaba que no podían pasar, y pasaron, y vi lo que hizo en gente de mi entorno, ¿no? De alrededor mío, de la iglesia. Entonces, cuando uno tiene esa relación con Dios, va leyendo la palabra, su fe va aumentando. Ah, ya está. Sí, sí. Estaba ocupado escuchando lo que decías. Mirá, mientras estabas diciendo eso, muchas cosas iba pensando, me venían a la cabeza, ¿no? ¿Cuál sería la forma práctica, o sea, en un problema práctico de hoy, de cómo poder ver la fe, o cómo poder ver que Dios está obrando? Como vos dijiste cuando empezaste a leer sobre Hechos, viendo que él tenía fe para ser sanado. ¿Cómo puedes ver hoy la fe en una persona? ¿De qué manera se ve? ¿Porque levanta un paralítico? ¿Cuál es la manera de ver la fe en el otro? Y otra cosa, sí, yo creo que Dios levanta un paralítico, yo creo que Dios levanta un muerto, yo lo creo, pero en el tema de la fe, a mí me gusta ser un poco más humano. A mí, es una cosa personal mía, Sí, ¿eh? sí, sí. No digo que no digo que. Mira, te están preguntando cómo se ve la fe. Capaz que no pretender ver a un paralítico que se levante, que sí pasa, pero digo, a veces hay cosas mucho más pequeñas, pequeños detalles, donde ves a Dios obrando y que también dependen de la fe. Y yo digo, a veces, repito, cosa mía, que no hay milagro más grande que una vida transformada, ver una persona transformada. Aunque siga siendo rengo, aunque siga teniendo un problema de salud, aunque siga teniendo X situación, ver una vida transformada. Qué sé yo, que era delincuente y ya no lo sea, que era adicto y ya no lo es, que tenía una Que no visión quiere muy saber corta, nada con Dios, que no quiere saber nada con Dios, y hoy de repente bueno, lo ves recontra entregado a Dios. que eso es totalmente un cambio de visión, un cambio de visión completa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se ve la fe en una persona? ¿Cómo ves vos que una persona tiene fe? ¿Cómo sabes si una persona tiene fe? ¿Qué tendría que hacer una persona para que yo diga, ah, tiene fe? Te metí en un lío Para con esa mí, pregunta, ¿no? Sí. para mí yo lo veo desde el compromiso, ¿no? O sea, cuando una persona tiene fe, ¿no? En el Señor y confía en lo que el Señor está haciendo o lo que el Señor puede hacer en su vida, por más que no haya visto nada, por más que todavía siga todo igual, pero se empieza a comprometer con Dios y se empieza a comprometer cada vez más con Dios, para entregarle más tiempo, para ayudar, para servir, porque tiene ese hambre de Dios, ¿no? Esa persona tiene fe en el Señor, porque, como vos decís muchas veces, uno puede usar, yo creo en eso, ¿no? Lo más valioso que uno tiene es su tiempo, ¿no? Vos podés usar tu tiempo de acuerdo a como vos quieras, porque vos tenés un tiempo. Vos podés mirar todo el día la tele, podés salir a trabajar todo el día, o sea, hacer lo que vos, tu tiempo lo administrás como vos quieras. Entonces, lo más valioso que tenemos es el tiempo, porque el tiempo no vuelve. La plata capaz que sí, el tiempo no. Una vez que vos te vas haciendo grande, hay cosas que dejás de poder hacer y hay otras cosas que aprendés a hacer, ¿no? Pero el cuerpo va cambiando. Entonces, el tiempo para mí vale mucho. Entonces, cuando uno decide, por motu propio, dedicarle tiempo a Dios, ¿no? Tiempo al Señor, a servir al Señor, a ayudar, a tener más relación con Él, a investigar su palabra, ¿no? A leer cada vez más. Y esa es porque uno está creyendo en lo que está haciendo, tiene fe en lo que está haciendo, porque si no tuviera fe, ¿no? Si no tuviera ni una gota de fe en Dios, o no creyera en Dios, primero que no sería salvo, porque vos para ser salvo tenés que tener fe, porque tenés que creer. Pero en este tiempo particular que estamos pasando, ¿no? Más allá Sí, de la cuarentena, que es un tema en sí, todas las consecuencias que la cuarentena trae. Entre anoche y hoy estaba leyendo y escuchando noticias, por ejemplo, el 20% de los negocios de Buenos Aires, de capital, cerró, o sea, pero cerró definitivamente. Se perdieron aproximadamente 40% de los puestos de trabajo. Se redujo en un 25-30% el nivel adquisitivo de toda la sociedad. Y no sé cuánto esto va a repercutir en volver para atrás, ¿viste? O sea, en arreglarse, en recuperarse claro.
lo que se decía. Ayer escuché uno que me asustó, no lo quise escuchar más, un hombre que dijo, para recuperar el nivel de vida que teníamos hace 5 años, creo que dijo algo así, hace falta 20 años. O sea, ya con eso no quise escuchar más nada. Algo así fue, no sé si fue exactamente, pero algo así. Entonces yo digo, ¿cómo hago yo que estoy con un problema en mi casa, que tengo que mantener a mi familia, que capaz que no me alcanza para la comida, que estoy sin trabajo, que tengo un negocio y lo tengo casi en crisis o quebrado o ya lo perdí, o que tengo que seguir pagando impuestos, o que no cobro el sueldo, o que cobro solamente, que hay muchos casos así, la tercera parte de mi sueldo, que estoy viviendo al día? ¿Cómo hago yo para comprometerme en ese contexto? Yo, Sí. hombre de la casa, con mi preocupación y responsabilidad, que con esa angustia que genera el estar sin hacer nada, que no puedo hacer nada, eso que te genera no poder producir, y vos tenés una carga de tener que ser sostén. ¿Cómo hago para comprometerme con Dios? ¿Cómo hago para comprometerme con, decías, con la palabra o con la iglesia? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Porque, a ver, explícame esto. Yo tengo un problema. Tengo un problema Sí. económico, tengo un problema social, familiar, que seguramente también trae problemas dentro de mi casa y problemas, crisis, discusiones, qué sé yo. Con todo eso que me pasa, ¿cómo hago yo para así dedicarle tiempo a Dios? Bueno, primero, para mí, hay que entender que los problemas y las crisis es algo de todo el tiempo, ¿no? Y nunca se van a terminar. Si se va una, va a venir otra. Siempre es así y vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo así, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, dice la palabra. Entonces, vamos a tener. Ahora, nosotros, como hombres, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y sacerdotes de nuestra casa, tenemos una responsabilidad que es hacia nuestra familia, ¿no? Uno puede estar pasando de mucha situación, puede estar, el que conoce, estamos hablando de hombres que conocen al Señor, ¿no? Que creen en Dios. Porque un inconverso, lógicamente, es muy difícil que tenga fe o algo cuando está teniendo un problema. Pero una persona que conoce a Dios, un hombre que conoce al Señor, sabe que el Señor responde. Capaz que no hoy, capaz que no mañana, capaz que no en un rato, pero responde. Es así, Dios responde. Nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de ser sostén de nuestra casa, ¿no? Y es lógico que nos preocupemos por los problemas que estamos viviendo. Pero para mí lo principal es entender quién es el que nos da la mano a nosotros. Porque está bien, yo entiendo lo que vos decís. ¿Cómo puedo yo con semejante problema dedicarle tiempo a Dios? Si nosotros entendemos que Dios tiene que ser el primer lugar de nuestra vida, ¿no? Tiene que ser el primer lugar de nuestra vida, a partir de ahí, todo lo demás se va a empezar a corregir. Pero si nosotros dejamos a Dios para cuando me acuerdo, lógicamente cuando nosotros estemos metidos en Y medio de bueno, los problemas. pero pará. Está bien, está muy lindo lo que vos me decís, está muy piola. Yo tengo que poner a Dios en primer lugar en mi vida. Sí. Pero yo tengo un problema real. Y si Dios no responde, mi problema es real. ¿Por qué tengo que poner a Dios en primer lugar en mi vida si yo estoy con mi problema real? Lo que tengo que hacer es atender mi problema real y cuando la Lógico. cosa, bueno, salga del pozo, entonces recién después pongo a Dios en primer lugar. No. O que vos pretendés que yo no atienda la necesidad de mi casa y me ponga a estudiar la Biblia, a congregar. No. Estamos ahí, disculpad si se me entendió mal. Uno tiene una responsabilidad y somos sacerdotes de nuestra casa, somos padres de familia, la mayoría. Vos tenés una responsabilidad con tu casa. Dios te manda a que cumplas, ¿no? A ser hombre, por decirlo de alguna manera. Y cómo se ve la fe, dice. Y a partir de eso nosotros tenemos que acomodar todo el hilo para nosotros poder decir, bueno, empezamos a servir a Dios como corresponde, porque tampoco vamos a como... Hay historias en la iglesia que yo me acuerdo ahora de gente que no trabajaba o no hacía lo que tenía que hacer, pero servía al Señor. Y Dios no quiere eso para nosotros, yo calculo. Dios quiere que a vos te vaya bien en todo y que los problemas que estés teniendo los resuelvas. ¿Cómo lo resolvés? Poniendo manos a la obra, buscando opciones. Yo soy una persona
en este tiempo de cuarentena, ayer te lo comentaba, que siempre tengo ideas nuevas, ¿no? Siempre se me ocurren, o le pido a Dios que me dé una idea, o trato de buscar una manera. Yo desde que empezó la cuarentena no estoy trabajando. Ahora me saqué el permiso para poder circular, pero así todo no empecé porque, bueno, nació el bebé, ¿no? Estaba sola, la tenía que ayudar, también mi viejo, mi abuela, no había quien haga las compras, un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Yo todo este tiempo no me quedé acostado durmiendo, mirando televisión o mirando Netflix, porque tengo tiempo, porque tiempo tengo, sino que traté de buscar maneras de poder generar ingresos a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Investigué, me preocupé, y todo lo que yo hago lo pongo en manos de Dios, ¿no? Pido consejo al Señor, te pido consejo a vos también, que son mi líder espiritual, mi pastor, pero todo lo que yo trato de hacer lo pongo en manos del Señor, y trato de buscar ideas, opciones, siempre hay una manera. Hay gente que vive de internet, hay gente que vive trabajando desde la casa, entonces yo digo, si aquel lo hace, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? En este tiempo que no estoy pudiendo salir a trabajar, bueno, voy a tratar de generar ingresos de otra manera. Y Dios siempre responde de alguna manera. El tema es cuando nosotros vemos el problema y no hacemos nada ante el problema. Capaz que vos decís, y ya estás viviendo eso. No, capaz que no. Pero yo sé que de acá a un tiempo puedo vivir de eso. O me puede dejar un sueldo extra o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Buscar opciones. Nosotros tenemos la responsabilidad como hombre de la casa de buscar la solución al problema. Si nosotros no le buscamos la solución al problema, es donde empiezan los problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no a ver ahí otra vez. Escúchame. ¿Y cuál es la solución al problema? A ver, te voy a hacer una pregunta muy, muy profunda, importante, histórica, arcaica, arqueológica, filosófica. A ver ya me pusiste nervioso. Ya me pusiste nervioso, dale, decime. ¿Por qué? A ver si abajo de esa gorra está la capacidad para responder esta pregunta. Ahí mismo, en el punto que vos te quedaste. La pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No sé. No me acuerdo. Y bueno, entonces volvemos otra vez. ¿Cómo no te acordás? Tenés que saber, eso se sabe o no se sabe, no me acuerdo, no me acuerdo. Está bien, no te acordás. Bueno, pensalo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina. Entonces, a ver, llevamos eso a lo que vos estás diciendo. Pongo a Dios en primer lugar, tengo mis prioridades, pongo todas las cosas en las manos de Dios, pero atiendo mi casa y mi familia. Me pongo a trabajar, pero atiendo las cosas de Dios. ¿Cómo hago para que eso encaje en la fe? ¿De qué manera estoy teniendo fe? ¿Cómo puedo tener la buena idea, la visión, el negocio, encontrar una dirección, encontrar un trabajo? ¿Quién es el que me muestra el camino? El Señor. 100%. Bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No sé qué responderte en el huevo o la gallina. Si vos me decís que primero Dios, el trabajo es Dios, Dios, la familia, Dios, pues el huevo o la gallina, no sé, yo qué sé. No es si es primero Dios o el trabajo. La pregunta es, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Cómo se recibe la fe? ¿Cómo se genera la fe? A través de la relación con Dios, de conocerlo. ¿No? ¿Cómo se obtiene? Mira, silencio de enojo. Hay dos maneras. Todos tenemos una medida de fe adentro ya, sí. No es que vos la obtenés, ya la tenés. Bueno, ¿cómo crece la fe? ¿Cómo lo aumentás, decís vos? A través de los testimonios. ¿De qué manera? Leyendo la palabra y escuchando. ¿Y el testimonio qué tiene que ver ahí? En la Biblia hay muchos testimonios de gente que la pasó mal en su momento. O sea, capaz que... Okay. ¿De qué otra manera crece la fe? Por el oír la palabra. Eso es la palabra. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera que crece la fe? ¿Cómo aumenta? Claro, en los comentarios están respondiendo, están locos, porque todo el mundo está respondiendo, no ves los comentarios, todo el mundo está respondiendo en los comentarios.
Claro. Ah, ahí te pusieron el de Nelson, mira. Pero es lo que yo dije, si vos tenés fe en algo y no lo ponés por obra, no sirve. Bueno, O sea, a eso, por eso mismo, a eso te llevaba con lo del huevo y la gallina. ¿Cuál de las cosas es primero? ¿Tener todo en orden para entonces poner a Dios en primer lugar? ¿O poner a no, Dios en primer lugar para que todo para esté en tener todo orden? en orden. Tener todo en orden y entonces empezar a dedicarme a la fe o dedicarme a la fe y así hacer que todo esté en orden. Tal vez las situaciones, las cosas a mi alrededor no dan como para que yo diga estoy joya para dedicarme o para comprometerme, vos usaste esa palabra, compromiso con Dios. Bueno, entonces no tengo tiempo de tener un compromiso con Dios. Bueno, es al revés. Tener primero tu compromiso con Dios, que no significa Para estar tener, metido todos sí, los días en la iglesia. Tener primero tu compromiso con Dios, entonces eso te acomoda todo lo demás. Eso es Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. ¿De qué manera se crece la fe? Dos formas. Una, lo dijiste vos, con la palabra. O sea, la fe viene por el oír y oír repetidamente y actuar en consecuencia, oír la palabra de Dios. La palabra genera fe. La lectura de la palabra genera fe. La puesta en práctica de la palabra genera fe. ¿De qué segunda manera crece la fe? Hay solamente dos, no hay más. El don de fe es otra historia que no tiene nada que ver con esto. Hay solamente dos. Una, la palabra. La segunda, la siembra, la puesta en práctica. La siembra de la semilla, me refiero. La puesta en práctica. ¿Y cómo? Y yo no sé si esto va a funcionar. Bueno, tenés fe, actúa como si supieras que sí. claro, Y sí, pero yo sí. no sé si me va a ir bien. Actúa como si supieras que sí. Y pero no sé si ese es el camino. Metete ese camino, porque recién ahí empezás a ejercitar, a probar y a practicar. No te alcanza para tu casa, no te alcanza para tu familia, no te alcanza para comprar las zapatillas al nene. ¿Qué haces en este contexto? Pedirle a Dios dirección. Ahora, en ese contexto, leo la palabra, le doy a Dios, atiendo mi compromiso con Dios o primeramente veo por las zapatillas. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Entendés? Por eso te decía esa pregunta. Siempre poniendo a Dios en primer lugar, eso me genera lo que yo necesito para lo otro, que es mi sustento. Y hay, ¿cómo era el versículo que vos leíste? El consejo de Jehová prevalece. Así es, El ¿no? Proverbio 19:21. Puedes hacer todos los planes que vos quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. El propósito. El propósito del Señor prevalece. Hay otra versión creo que dice consejo. Bueno, justamente, entonces, vos podés planificarte todas las cosas de una manera determinada, pero la cosa funciona de acuerdo a lo que Dios tenía pensado con vos. Claro. Entonces, vos podés esforzarte, vos podés matarte, vos podés, no sé, gastarte, pero funciona de acuerdo a lo que Dios tenía pensado con vos, para que puedas alcanzar lo que Él tenía para vos. Entonces, tenés problema en tu casa, no te alcanza la guita, estás con problema en el negocio, estás por perder tu negocio, ¿qué hago en este tiempo? Mirá, mucho no podés hacer, humanamente me refiero, ¿no? En esta época Claro, sí. específica. ¿Por qué? Vos dijiste tu caso, estoy inventando algo por internet, bárbaro. Otra cosa mucho no te da, no podés salir a vender a la calle. No. Sí podés en algunos determinados lugares donde no hay controles, podés hacerlo. Y a ver, me hago cargo de mis palabras, hacelo. ¿Me entendés? Porque eso de, uy, que me voy a meter en un lío, de eso que me gusta meterme en lío. Sí, eso de que de la economía se vuelve de la vida, ¿no? Eso es cuento, hermano, que no tiene ningún tipo de sustento, nada. Porque una economía destruida no se levanta nunca más, salvo que recibas una herencia. No, o se Y levanta, pero como vos dijiste hoy, mucho bueno, tiempo. según tu edad, ¿me entendés? Si a mis 54 años tengo que empezar de vuelta cuando terminaba con un negocio, yo no sé si voy a volver a estar al lugar donde estaba. Negocios fundidos, personas, ayer leí un testimonio que me mató. Una mujer tenía una peluquería, si no me equivoco, creo que era una peluquería, abrió por su cuenta, en forma ilegal, y un vecino la denunció porque tenía la peluquería abierta, y vino la policía a cerrarle porque la habían denunciado. ¿Sabes qué le pasó? Le dio un infarto, se murió. Y viste, ¿Entendés? es una Entonces, locura. bueno,
estás en una zona, hablábamos ayer con unos pastores, una reunión que tuvimos sobre cómo poder empezar a generar otra vez, tener reuniones, y algunos me decían, yo estoy teniendo reuniones en tal barrio, yo me estoy reuniendo en tal barrio, pero sos un irresponsable, todo lo que quieran, pero el punto, vamos a esto. En nuestra posición sería imposible porque estamos a la vista de todo el mundo. Ahora voy a la parte comercial. Si estás en una avenida, en un centro, no podés salir a vender. Si estás en un barrio, hacelo. Cuídate, guarda la distancia, usa tu barbijo, usa alcohol en gel, todo lo que tengas que usar. Entonces ahí sí, pero salí a laburar. Ahora bien, no hay muchos medios para poder hacer. Estás muy limitado a lo que puedes hacer. Entonces, ponete en manos de Dios. Créele a Dios. Estos momentos, igual, son momentos ideales para que la fe crezca. Yo voy a contar un testimonio. Para que tu vida espiritual crezca. Un testimonio, no sé si lo contó ayer Ada, en la reunión de mujeres, pero nosotros, yo cuando arrancó la cuarentena, esto quiero que lo entiendan, es increíble, ¿eh? Yo cuando arrancó la cuarentena tenía unos ahorros específicos para pagar el auto, me acuerdo, ¿no? No me acuerdo para. Sí, tenía unos ahorros específicos, había ahorrado, dije, bueno, eso para pagar el auto. Si vos me preguntas hoy, a día de hoy, ¿cuánto tengo de esos ahorros después de haber pasado 90 días sin trabajar? Yo te puedo responder que tengo prácticamente el 100%. ¿De qué viví? De los ahorros. Viví de esos ahorros. Ahora, Dios me sorprendió de un montón de maneras distintas. Yo, por ejemplo, particularmente, ¿viste el IFE ese que dieron? Yo no lo iba a cobrar. Porque a mí me saltó en la aplicación de ANSES que yo no lo podía cobrar. O sea, yo estaba denegada. La solicitud que yo había hecho era denegada. Pero cuando fui al cajero, la plata estaba. O sea, ¿entendés? Y yo, por eso digo que Dios hace cosas que uno no puede entender y que lógicamente no te van a entrar en la cabeza. Yo me fijo si el ingreso se me aportó y me dice, no, denegado por esto, me salió denegado. Y cuando fui al cajero a buscar otra plata tenía el ingreso de los 10.000 pesos. Entonces vos decís, y le dije, y Adam me dice, ese es Dios. O sea, por eso digo que cuando uno cree en Dios y trata de hacer las cosas bien y estar en su camino, Dios te va a responder. Dios sabe que vos tenés una urgencia, Dios sabe que vos estás sin laburo, Dios sabe que te falta para comer. Te va a responder. Había un testimonio de un hombre que vi la vez pasada, no me acuerdo el nombre ahora, que vos lo subiste, que había dicho que no tenían para comer y una vecina vino, le golpeó y le trajo un montón de comida. Así de repente. O sea, Julio. Exactamente. Dios hace esas cosas. Por eso yo digo que a medida que yo fui conociendo al Señor. Bueno, está el testimonio de Fernando, que en estos días creo que lo tenemos también para compartir, que algo similar a lo que vos decís. No le correspondía el IFE y le recibió, no sé bien porque no me lo pasó todavía, pero en una cuenta o en una tarjeta que ya tenía inhabilitada recibió el doble con retroactivo. Y esas cosas solamente Dios las puede hacer de la manera que Él lo puede hacer. No sé, a eso voy con lo de la matemática de Dios. ¿Entendés? Por eso mismo uno tiene, a pesar de todo lo que te esté pasando, a pesar de la angustia que te genera no tener un laburo o no poder sostener a tu casa, a pesar de todo eso, tenés que comprometerte con Dios, porque Dios sí está respondiendo. Estaba hablando hoy con una persona también que mandó a la iglesia, bueno, sus ofrendas y demás, a través de los medios que tenemos habilitados para que la gente pueda hacer llegar voluntariamente sus donaciones, su siembra, su ofrenda, sus diezmos. Y me avisa, entonces le digo, bendigo tu fidelidad, y sus palabras fueron impactantes para mí, porque me dice, con todo lo que Dios hace, es lo menos que puedo hacer. Y justamente ese es el punto. Como decía el domingo pasado yo en el devocional, Dios es digno y soy deudor por lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo no le voy a responder poniéndolo a Él en primer lugar, comprometiéndome con Dios, dejando todo a un costado y haciendo realmente las cosas que Él quiere que haga, que es dedicarme en este tiempo, en esta situación, a decir a la gente que puedan creer
en el Señor, que puedan acercarse a Él. Como te decía al principio, como estábamos conversando antes de empezar, esas 5 trabas que impidieron que el hombre, que Israel alcanzara su plenitud, el máximo potencial, esas cosas que fueron un estorbo para que se desarrollaran en la vida de las personas en aquella época y que nosotros llevamos a nuestras vidas, entre esas está precisamente esto: no poner a Dios en primer lugar. Pero lo dice de una forma distinta. Esperá que lo quiero compartir. 1 Corintios capítulo 10, desde versículo 1 en adelante. Para cachito. Para cachito, ¿eh? Ahí está. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron... No ves nada, Walter. No ves nada. Me hago la lente. Me hago la lente, serio. Los iba a hacer, pero bueno. Está tremendo. Tremendo. Debes tener como 50 y pico de años. Porque no quiero, hermanos, que ignoren... Bueno, escuchá, déjame escuchar la palabra. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto lo hablábamos el otro día diciendo que todos tienen la misma oportunidad. A todos les llega la misma ocasión, pero no todos tienen la misma respuesta. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A esto me refiero, ¿ves? O sea, todos tuvieron las mismas oportunidades, todos estuvieron en la misma posición, todos recibieron el mismo alimento, todos estuvieron bajo el mismo cielo, todos tuvieron la misma cobertura, pero no todos actuaron igual. Por lo tanto, no es que Dios no haga. Vos dijiste, Dios no hace diferencias. No es que Dios no haga, es cómo yo me comporto delante de lo que Dios hace. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, esto lo hablamos el viernes pasado, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, que era el punto de la codicia, y en el versículo 7 es donde me quiero detener. Ni sean idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El ser idólatra provocó que Israel muriera en el desierto. El ser idólatra hizo que no alcanzaran, que no pudieran entrar a la tierra prometida. El ser idólatra tiene un doble significado, es muy profundo en la palabra del Señor, el significado de la idolatría es muy profundo. Hay 2 o 3 veces donde lo dice en un sentido muy grande lo que significa, y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta por qué a veces las cosas no nos resultan del todo bien. Porque yo te digo a vos idólatra, ¿y vos qué pensás? Una imagen. Claro. Una imagen de, claro, ¿viste? De Gauchito. O algo por claro, Gauchito Gil, o cualquier entidad de lo que fuere, cualquier santo, sí, cualquier cosa. Y esa es una manera de idolatría, pero eso no es la idolatría. Claro. Idolatría significa poner algo en el lugar de Dios. En ese caso es una imagen, un santo, cualquier cosa, pero algo, una persona, un partido de trabajo, un partido de fútbol, el mundial, como hablábamos la otra vez, poner algo en lugar de Dios, tu auto, tus ganancias, tu dinero, cualquier cosa que vos le das más valor que a Dios. Y esa comparación, que no se entiende mucho, dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, habla que eso también es idolatría. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver estar juntos, comer, tomar algo y levantarse a jugar? Que la NBI, en vez de levantarse a jugar, dice, y el pueblo se desenfrenó. O sea, ¿qué pasó? Se emborracharon, le dieron masa, ¿viste? Y terminaron ahí y... ¿Sabe qué, no? Se armó otra que la cumbia colombiana. Es impresionante todo lo que se empezó a armar. El pueblo se desenfrenó. ¿Por qué compara eso con la idolatría? Bueno, porque no le estás dando el lugar que le corresponde a Dios, estás dando lugar a tus deseos, a tus gustos, ahí dice, y se entregó al desenfreno, estás dando lugar a tus pasiones, estás dando lugar a lo que a vos te parece importante. Entonces, es una mezcla de
idolatría como nosotros la entendemos y la religiosidad. O sea, vivir una manera de una vida espiritual, pero no es la vida de ponerle en primer lugar al Señor. Es una manera. No, tenemos que poner a Dios en el lugar que le corresponde, de la manera que le corresponde, y no siguiendo nuestras propias maneras, sino la manera de Dios. Como dice Colosenses, tu hijo debe a tu esposa, si es tu esposa, Sí, no, si es tu hijo, que se quede nomás. Mateo, ¿ves? Sí, entró a buscar algo. Que se quede ahí, que se ponga ahí, que saluda, hacé lo que saluda a la cámara. Hola, Mateo. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿Tanto tiempo? Sí. Ojalá que nos veamos pronto. Agarrá algo que te pegué mañana. Pequeño hombre en formación. Colosenses 3:5. Esperá, estoy leyendo un comentario. Mira, lo voy a publicar. Estoy sigo en serio. Eso. Estás re chica. Seguramente Dios tiene un propósito para mí, dice Sergio, me cuidó y me sacó de las profundidades para algo. Cuando yo entienda y me fortalezca, seguramente me mostrará por qué me cuidó. Justamente, volviendo a lo mismo que hablábamos antes, haciendo un paréntesis, no es cuando entiendas, Sergio, sino que cuando vos hagas determinadas cosas, entonces vas a tener el entendimiento completo. Cuando uno deje de mirar hacia atrás los problemas, que ojo, dejar de mirar el problema es un acto de fe. Animarte a dejar de mirar el problema es un acto de fe. Entonces, de esa manera vas a poder entender lo que Dios tiene para vos y todo lo que Dios va a hacer con tu vida. Que te digo ya, Sergio, Dios va a hacer tremendas cosas a través de tu vida si vos te entregas de lleno a Él. Dice, mira, Colosenses 3:5. Dice así. Por tanto, hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Fornicación. No, poneme otra versión, Iván. Poneme la NBI o alguna otra más normal. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, porque la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. ¿Te das cuenta que es idolatría también? Joya, ahí está. Es idolatría dedicarte a lo tuyo. Es idolatría darle rienda suelta a tus pasiones. Es idolatría pegarte una seca. Es idolatría bajarte una botella. Es idolatría un montón de cosas que te corren del foco del Señor. En definitiva, es idolatría no poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. Claro, porque en ese caso no estarías poniendo una imagen de un santo, te estarías poniendo a vos mismo y a lo que a vos te gusta. Tus pasiones, eso es lo que la Biblia llama, hay una palabra rara en la Biblia, que normalmente uno la lee y la pasa por alto. ¿Viste? Porque cuando vos metes una palabra rara, la pasas por alto porque no la entendés, entonces debe ser complicado. Que es la palabra concupiscencia. ¿La escuchaste? Sí. ¿Qué quiere decir? No me acuerdo. Pero la escuché y sabía lo que... No me acuerdo. La palabra concupiscencia se refiere justamente a eso, a tus pasiones personales que te alejan de Dios. Básicamente es eso. Entonces, seguir tu concupiscencia, seguir tus pasiones personales que te alejan de Dios es idolatría. Y por idolatría podés quedar muerto, desterrado, en el desierto, tirado afuera, sin entrar al lugar de bendición que Dios tiene para vos. Y que en este tiempo se tiene que manifestar. ¿Viste? Esta semana estaba... A ver si me cayó mi amuleto. Eso es idolatría. Estaba jugando con un cosito y se me cayó. Esta semana estaba hablando desde el lunes, si no me equivoco, sobre el recoger despojos. En la reunión de oración del lunes y en la reunión del miércoles creo también, recoger despojos. ¿Y qué significa recoger despojos? Que en todo esto que está pasando, la iglesia va a ser bendecida, y si vos sos iglesia vas a ser bendecido, y vas a tener, como lo que vos contaste antes, ¿no? Te van a llegar a tu alcance, por ejemplo, no sé, bienes que de otra manera hubiera sido imposible, cosas que valen muchísimo, lo vas a poder recibir por poco, cosas extrañas que van a pasar, porque sencillamente por una cosa, porque Dios está bendiciendo a la iglesia. Entonces, en este tiempo en que Dios está bendiciendo a la iglesia,
con más razón uno tiene que fortalecerse en ese punto. Dejar de seguir lo suyo propio, seguir el camino del Señor, para poder tener sustento para mi casa, alimento para mi familia, para poder tener un plato de comida, para poder llevar las zapatillas para el nene, como dije antes. Es al revés de lo que nuestra cabeza nos quiere decir. Es poner a Dios en primer lugar. ¿Qué dijiste? Eso es lo que vos decís, es al revés, tal cual. Cuesta mucho entenderlo cuando uno piensa lógicamente, porque lógicamente uno ve la necesidad, ve la urgencia, ve el problema, ¿no? Nosotros como hombres, vos una vez lo dijiste, yo todo lo que vos decías a mí me queda, somos lógicos. El hombre es lógico. El hombre racional. Siempre, racional, exactamente. Entonces siempre vos tratás de razonar y buscarle la lógica a las cosas y actuar de acuerdo a eso. Pero la diferencia es que cuando vos estás con Dios, Dios no es racional, ¿no? Dios hace cosas que están fuera de tu lógica, cosas que no le encontrás explicación. No es 2 más 2, 4. O sea, ahí, con Dios 2 más 2 puede ser 6, 7, 8, lo que Él quiera. Porque Él es el soberano, ¿no? Él puede hacer lo que quiera. Así que ahí es la clave, lo que vos decías. Con Dios las cosas son al revés. Y a veces, como hombres, porque la mujer es más fácil que lo entienda, pero nosotros como hombres nos cuesta mucho esa parte. Nos cuesta mucho entender que si vos pones a Dios en primer lugar, Dios te va a poner a vos en primer lugar. Si vos le das a Dios, Dios te va a dar. Si vos, ¿entendés? Pero cuando nosotros pensamos lógicamente, decimos, no, pará, si no estoy laburando, ¿cómo hago? Y es normal, y a mí me pasó 1000 veces, y a vos te habrá pasado, y a mucha gente le pasa, de decir, ¿cómo hago ahora? Pero cuando uno empieza a actuar de esa manera que vos estás diciendo, de poner a Dios y después lo otro, o sea, como que te olvidas del otro y te enfocas en Dios, aunque parezca mentira, aunque parezca una cosa que no puede ser, las otras cosas se empiezan a acomodar, y las otras cosas se empiezan a corregir. ¿Cómo es? Dios sabe, pero es así. Bueno, eso es Mateo 6, precisamente. Primeramente el reino de Dios y todo lo demás. ¿Y qué es lo demás? Lo demás es alimento, sustento, comida, habitación. Ese es lo demás. Y todo eso será añadido. O sea que, juntamente por buscar a Dios, lo demás te viene también junto con Dios, que eso es una profundidad distinta sobre otro tema, pero juntamente con eso te viene para tu vida. Y ahí tenés la plenitud. Y yo invito a los hombres lógicos, racionales que vos decís, a que precisamente sean lógicos y racionales con Dios. Yo invito a los hombres, a todos, a que se animen a medir a Dios con la vara de su propio razonamiento y de su propio 2 más 2. No digo del de Dios, digo el de cada uno de nosotros. Bueno, mira, las cosas son así. Bueno, te invito y te animo a que midas a Dios de esa manera. Aunque pareciera ser que estoy diciendo un mensaje anticristiano o antiespiritual o antife, no. Anímate a creer de esta manera. ¿De cuál? Desde la lógica de Dios. Dios tiene una medida lógica, Dios también tiene una forma, un aspecto racional, Dios también tiene una estructura. Y esa estructura es, Dios lo dijo, así es. Entonces, cuando vos te metés dentro de eso, entonces ahí yo lo enfoco. Yo tengo una fe lógica. ¿Entendés? Pedro, en la barca, gritan que hay un fantasma. Pedro lo mira al fantasma y le dice, Señor, si sos vos, hacé que yo vaya. Una fe lógica. Él no se metió al agua porque sí. Está loco, yo tengo fe, pero no soy loco, dijo. No se metió al agua, pero dijo, si sos vos, hacé que vaya. Una fe lógica, una fe bien fundada, una fe bien centrada en Jesús. Entonces dijo, ¿vos sos Jesús? Entonces voy a ir. ¿Y qué dijo Jesús? Que a mí me impacta mucho eso. Jesús nunca le respondió, sí, soy yo. Jesús dijo, vení, directamente, porque ahí está ese pequeño detalle de fe. Dijo, vení. Entonces, claro, si le decía sí soy yo, era lógico. O sea, ya estaba tranquilo, sabía que no iba a pasar nada. O sea, si ya lo está llamando. Sobre eso, él empezó a caminar. Entonces, si Jesús lo dice,
Listo, así es. Bueno, ese es el nivel de fe lógica al cual nosotros tenemos que entrar. Si Dios lo dice, es así. Si Dios dice, dame primero a mí, entonces vos vas a tener más, es así. Si Dios dice, busca primero el reino y vas a tener añadido, es así. Si Dios dice, poneme en primer lugar por sobre todas las cosas, y así entonces vas a ver cómo tu vida, tu casa prospera, es así. Como decía la pastora ayer no sé si fue ayer o si fue el miércoles, ¿ves cómo me pasa este mundo? Sí, el miércoles. Dijo, confíen en Él y Él hará. Bueno, es así. Entonces, confía en Dios y así entonces Dios va a obrar. No sé, supongo que a vos te debe pasar, supongo, sos mucho más joven, no tanto, tenés muchos menos años, tenés muchos menos años de casado que yo, pero posiblemente sí hayas vivido esta situación. Mirá, Ezequiel y Matías peleándose en el chat. Ezequiel pone Racing y Matías le dice Amargo. A ver, están poniendo a Dios en primer lugar, vos te das cuenta, vos, ¿no? Te das cuenta. Esta gente hay que matarla, pero hay que matarla despacito para que sufra bastante, ¿viste? No me agarre. Esta gente hay que matarla. ¿Cómo van a decir una cosa así? Volvamos a lo que... Volvamos a lo que estaba. ¿En qué estábamos? Estaba diciendo algo, no me acuerdo, porque me mareé también y me sacaste. Que te digan ahí al chat. Justo te estaba escuchando, estaba prestando atención así, mirá, me había puesto así, estaba prestando atención y empezaste con eso. Bueno, me sacó totalmente del foco. No importa, en definitiva, el punto es, si Dios dijo algo, es... Ah, ya está, a decir algo que dijo la pastora del miércoles. Ya me acordé, no me digas nada. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. Como hombre, que tiene que ver con nuestra estructura de formación y nuestras prioridades dentro de casa, que como hombres son prioridades dentro de casa para mi familia, son proveer 3 cosas. Contención, protección, seguridad. Contención, protección, seguridad. Eso es lo que hace a la relación marital, digamos, ¿no? Para eso estoy, esa es mi función en casa. No ese pensamiento antiguo que pensaba para proveer, no, para proveer todo esto. Básicamente, contención, protección, seguridad. Y eso lo ves reflejado. Nada. Sí, ¿me dejas un poquito? ¿Puedo? Perdón. Gracias. Eso se ve reflejado en una frase muy común, a esto es lo que te iba a decir, que hay un problema, una crisis, una enfermedad, un fracaso, una pérdida, qué sé yo, X cosa, y basta que vos digas a tu esposa, ¿no? Y a tu familia, pero basta que vos digas, todo va a estar bien, todo se calma. Bueno, eso es muy, son muy pibes. No, me pasó. ¿Por qué? Me pasó bueno, y también me pasa esto, que cuando yo digo eso, Ada automáticamente dice, sí, ya lo sé, me dice, porque Dios es fiel, o sea, Dios está con nosotros. Entonces como que toma fácil, ¿viste? Qué bueno, porque ella cree más en vos más en Dios que en vos. Entonces, no, pero yo preocupado por la seguridad de ella, ¿entendés? Por darle seguridad. Queda tranquila, que todo va a estar bien, queda tranquila, que ya va bueno, esto es parte vital de esa provisión que nosotros tenemos que brindar. Dar esa seguridad. Todo va a estar bien. Y uno capaz que no lo puede ver, no se da cuenta, pero realmente eso produce un efecto. Realmente, en la persona que lo recibe produce un efecto. O sea, tu palabra como hombre, tu palabra diciendo todo va a estar bien, produce un efecto de seguridad. Del otro lado, se sienten seguros, se sienten contenidos, se sienten apapuchados, se sienten así. Bueno, imagínate ese mismo contexto, vos, como que tiene que dar eso, vos entendiendo que tras tus espaldas, tras tus lomos está Dios. Entendiendo vos que Él te dio toda la cobertura, te dio la sabiduría, te dio la dirección.
Entonces vos decís con confianza porque sabés quién está allá. No que sos vos, sino sabés quién está acá. Y decís, todo va a estar bien. Y lo decís con convicción y con seguridad. Que lo que sería para vos también entender que Dios te dice, todo va a estar bien. Entonces Claro. vos pararte firme, diciéndole a todos, todo va a estar bien. Listo, ya alcanzaste, entraste en un nivel de plenitud. Saliste de la idolatría, saliste de mirar, de fijarte solamente en tus propias cosas. ¿Qué? Me hiciste acordar, no sé si te acordás hace mucho, un desayuno que hubo en la iglesia, un desayuno empresarial hace 2, 3 años, que el muchacho No, cuando había más. entrado y había empezado a hablar, dijo, imagínate que vos te levantás mañana y en tu documento dice Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, como que sos hijo de Donald Trump, un multimillonario. O sea, como que en ese sentido tus problemas económicos están todos resueltos. Bueno, dice, de la misma forma nos tenemos que sentir porque nosotros tenemos atrás nuestro a Dios, somos hijos de Dios. Entonces, como que tenemos el respaldo más grande que podemos tener. Cualquier cosa que queramos hacer, cualquier cosa que queramos emprender o manejar, sabemos que Dios está ahí, está ahí. Está ahí y es el que nos banca, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Por eso hay que confiar en él. Un par de comentarios más y ya nos despedimos. Dice Sergio, a mí siempre me pasan cosas, trato de mejorar y calmar. Walter, vos metido así encima del celular, te voy a sacar una foto. Estoy tratando de leer. A mí siempre me pasan cosas, trato de mejorar y calmarme, pero hay situaciones que me tiran para atrás y me enojan y se me hace difícil. Sí, por supuesto, esas son las cuestiones que batallan contra la fe, esas son las cosas que te quieren tirar para atrás. Tal cual, es así, eso pasa. Por eso, para sobreponerse a eso está el poner a Dios en primer lugar. Está el meterse en la palabra. Está el tener relación con Dios. Está el escuchar palabra. Está el adorar, el participar. Entonces, dice el Salmo 16, versículo 11, en la presencia del Señor hay plenitud. Estás tranquilo. Tenés paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te llena el corazón y te hace andar con tranquilidad. Dice Heraldo, que está pasando un tiempo de lucha, un tiempo de prueba, pero saliendo victorioso de una manera impresionante, en la cual Dios se está glorificando y todos lo van a poder comprobar en pocos días nomás. En este tiempo, esa fue mi frase, dice Heraldo, todo va a estar bien. Y así es, todo va a estar bien. Pero para que todo esté bien, tenés que confiar, creer en el Señor, ponerlo a Él en primer lugar y no dejarte llevar por la idolatría. ¿Ves? No te digo, ¿te das cuenta? Antes de lo que yo pensaba, ahí dice, perdón, lo saqué. Bueno, Iván, vos o yo. Me estoy peleando con Iván, esperá. Voy yo. Ahí está. Antes de lo que pensaba, entonces, ahí ya está la respuesta inmediata a lo que Dios está haciendo y va a ser para testimonio. No, te tengo que sacar una foto ahí metido encima de cosas. No leo, re chiquitito, Vos no te ves, pero estás re gracioso. Espero que alguno haya tomado una foto, una captura de eso y lo empiece a publicar. Sí. No, tremendo, tremendo. Bueno, en definitiva, me estoy peleando con Iván. En definitiva, digo, Dios tiene provisión, contención, seguridad, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te protege, Dios es fiel. Metiendo los dedos a propósito, estoy haciendo lío, sin darme cuenta, se van a dejar conmigo. Listo, no toco más. Se van a dejar conmigo. Porque pues, esta vez fue sin querer. Creyendo que Él va a hacer las cosas que esperamos que hagas. Y a todos los que están del otro lado, lo mismo les digo, los desafío a esto, a creer en la lógica de la fe de Dios, a creer que Él es nuestro respaldo, que Él es el que va por delante, a creer que Él nos sostiene, que Él nos guarda, que Él está con nosotros. Así que, ¿cuál? Me ¿Algo más que quiera compartir? Que vos decís el otro día, que siempre la decís, ¿va? Pero esa de Dios es fiel, aunque nosotros no le seamos fieles a veces, ¿no? Porque es así. Dios te muestra su fidelidad, capaz que vos no estás haciendo las cosas bien, pero Él te sigue mostrando su fidelidad a veces para darte muestra de lo que Él puede hacer. Exactamente, darte muestra de lo que puede hacer y decirte, mirá, loco, Mirá. te estás confundiendo. Mirá.
¿Qué dice? Yo paso la captura, qué gracia. Que Dios Bien, sigue siendo Matías, fiel. vamos, Matías. Muy bien ahí. Sí, Y a hay que veces, publicarlo. a veces uno no lo entiende, ¿viste? Como vos decís, Dios sigue siendo fiel y yo sigo sin entender. Es tal cual. Muchas veces Dios es fiel con nosotros y nosotros capaz que no le estamos realmente Es que dedicando lo que se la merece. Biblia lo dice, por supuesto, si la Biblia lo dice es suficiente, pero uno tiene que a veces entenderlo, ¿no? La Biblia lo dice así, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, es un poco esas cosas que no se terminan de comprender del todo de Dios, pero que vos lo vas entendiendo con el andar con Dios, que las cosas dependen de cómo vos te comportes. Lo que Dios haga, muchas cosas de lo que Dios haga, depende de cuál sea tu comportamiento. Pero no es por tu comportamiento, es porque Dios lo hace. Entonces, es medio retorcido, ¿no? Sí, Claro, o sea, depende de tu comportamiento, pero no porque sea tu comportamiento, sino porque Dios lo hace. O sea, si vos no lo haces, eso no quiere decir que Dios no lo haga. Si vos sí lo haces, Dios va a actuar conforme a sus principios. En definitiva, depende de lo que Dios quiere hacer con tu vida y del versículo con el cual comenzaste, ¿no? El propósito del Señor prevalecerá. Él pone por sobre todas las cosas su propósito. Eso le permite algunas licencias, algunas trampitas. No se puede decir esto. No se puede decir esto. ¿por qué? Me van a excomulgar. Algunas trampitas. Claro, porque como el propósito del Señor prevalece, entonces, vos estás... vos estás a los tumbos, ¿no? Pero Sí. avanzando, pero los tumbos. Entonces Dios te tiene a los sopapos y te acomoda y seguís avanzando. Y uno diría, tal vez, pero mirá, si es un desastre. El propósito del Señor prevalece. El propósito del Señor prevalece. Darte algunas pequeñas ventajas. Romanos 8:28, Sergio, esto también va para vos. Esto va para vos, no, Emir, ya lo dije más o menos, no lo puedo decir todo. Esto va para vos, Sergio, también, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme al propósito del Señor. Si Dios tiene un propósito con tu vida, aún las situaciones que te tiran para atrás, también ayudan para bien. Sí, a vos, Sergito, también ayuda para bien. Todas estas cosas, cuando vos ponés entonces el foco en las manos del Señor. Como dice también Primera de Pedro, que dice que nuestra vida es probada y nuestra fe es probada. Y la fe se prueba a través de los problemas. No, lógico. Yo a veces digo, ¿de qué manera prueba Dios la fe? ¿Cuál es la prueba de fe? Y es muy sencillo. A ver, ¿qué situación en tu vida viviste, pasaste, en la cual solamente la fe te podía sacar adelante? Esa es la prueba de fe. Y capaz que si me querés contestar rápido, decís, oh, sí, un montón. Y si empezamos a hilar fino, capaz que tenías siempre alguna salida alternativa. A quién pedirle prestado, a dónde ir a comer un día, a dónde ir a refugiarte, quién te podía rescatar, quién te podía tirar un mango. Siempre aparece algo. Pero, ¿qué situación en tu vida viviste de la que solamente la fe te podía sacar adelante? Bueno, esa es la forma en que Dios prueba nuestra fe, no para probarnos a nosotros como un conejito, sino para ejercitarla y para que nosotros crezcamos en esa fe también a través de ponerla en práctica. Creyendo, cuando no se vea nada, creyendo que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Querés decir algo más? Si no, nos despedimos ya. Era 1 hora y media hablaste, hermano. Vamos a dejar, yo solo no. Vamos a dejar a la gente ¿Cómo que vaya a hablás, descansar. chabón? Nah, no hablo tanto. Sos Lo hice tremendo. cortito y conciso. No, si estuviste todo el tiempo ahí. ¿Cómo?
Oramos entonces y nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Compartimos, te saco un instante, así Dale. nos despedimos orando. Gracias a todos los que estuvieron presentes, estuvieron aquí con nosotros. Tomá este desafío de fe que te hago, animarte a creer lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Animate a creer según la lógica de Dios. Si Él lo dijo, así es. Métete en su plan, en su propósito. Caminá por las veredas que Él te abra. Animate a poder decir con libertad, con franqueza, todo va a estar bien, sabiendo que Dios está detrás tuyo. Lee su palabra, habla a otros de Cristo, proclama su nombre, ponelo a Él en primer lugar. No pongas otras cosas en primer lugar y vas a tener un lugar asegurado en esa posición de bendición, en esa tierra prometida, en esa tierra de plenitud que Dios tiene para vos. Oramos, nos despedimos, le damos al Señor conforme Él puso en nuestro corazón y le entregamos todo este tiempo. Señor, gracias por esta noche, por este tiempo que compartimos. Gracias por poder estar juntos, unos con otros, aún a la distancia, pero cercanos en la fe y en el corazón. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido. Gracias por la vida de Walter y de su familia y por todos los que hayan recibido a través de él, a través de lo que hemos compartido en esta noche. Venimos a poner en tus manos, Señor, a entregarte nuestra adoración, nuestra honra, nuestro agradecimiento. Venimos a ponerte a vos en primer lugar, Señor, pidiéndote que al 100 por 1 sea multiplicada nuestras vidas, nuestras manos y el fruto de nuestras manos conforme tu palabra. Señor, yo me despido de cada varón en esta noche con la bendición sacerdotal, declarando y diciendo, Iglesia Restauración, el Señor te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga, Señor, en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos. Igual no te vayas, quédate ahí un segundo. Nos volvemos a encontrar ya mañana directamente en la reunión general. Dios bendiga a cada uno.